1984, por George Orwell, parte 7. Las detenciones ocurrían invariablemente por la noche. Se despertaba uno sobresaltado, porque una mano lo sacudía a uno el hombro. Una linterna le enfocaba los ojos y un círculo de sombríos rostros aparecía en torno al lecho. En la mayoría de los casos no había proceso alguno, ni se daba cuenta oficialmente de la detención. La gente desaparecía sencillamente y siempre durante la noche. El nombre del individuo en cuestión desaparecía de los registros. Se borraba de todas partes. Toda referencia a lo que se hubiera hecho y su paso por la vida quedaba totalmente anulado, como si jamás hubiera existido. Para esto se empleaba la palabra vaporizado. Winston sintió una especie de histeria al pensar en estas cosas. Empezó a escribir rápidamente, con muy mala letra: me matarán, no me importa, me matarán, me dispararán en la nuca, me da lo mismo, abajo el gran hermano, siempre lo matan a uno por la nuca, no me importa, abajo el gran hermano. Se echó hacia atrás en la silla, un poco avergonzado de sí mismo, y dejó la pluma sobre la mesa. De repente se sobresaltó espantosamente. Habían llamado a la puerta. Tan pronto siguió sentado inmóvil como un ratón asustado, con la tonta esperanza de que quien fuese se marchara al ver que no le abrían. Pero no, la llamada se repitió. Lo peor que podía hacer Winston era tardar en abrir. Le redoblaba el corazón como un tambor, pero es muy probable que sus facciones, a fuerza de la costumbre, resultaran inexpresivas. Levantóse y se acercó pesadamente a la puerta. Capítulo 2. Al poner la mano en el pestillo, recordó Winston que había dejado el diario abierto sobre la mesa. En aquella página se podía leer desde lejos: abajo el gran hermano, repetido en toda aquella página con letras grandísimas. Pero Winston sabía que incluso en su pánico no había querido estropear el cremoso papel cerrando el libro mientras la tinta no hubiese secado. Contuvo la respiración y abrió la puerta. Instantáneamente le invadió una sensación de alivio. Una mujer insignificante, avejentada, con el cabello revuelto y la cara llena de arrugas, estaba a su lado. «Oh, camarada», empezó a decir la mujer en una voz lúgubre y quejumbrosa. «Te sentí llegar y he venido por si puedes echarle un ojo al desagüe del fregadero. Se nos ha atascado». Era la señora Parsons, esposa de un vecino del mismo piso. Señora era una palabra desterrada por el partido, ya que había que llamar a todos camaradas, pero con algunas mujeres se usaba todavía instintivamente. Era una mujer de unos 30 años, pero aparentaba mucho más edad. Se tenía la impresión de que había polvo reseco en las arrugas de su cara. Winston la siguió por el pasillo. Estas reparaciones de aficionado constituían un fastidio casi diario. Las casas de la Victoria eran unos antiguos pisos construidos hacia 1930, aproximadamente, y se hallaban en un estado ruinoso. Caían constantemente trozos de yeso del techo y de la pared. Las tuberías se estropeaban con cada helada. Había innumerables goteras y la calefacción funcionaba solo a medias cuando funcionaba.
porque casi siempre las cerraban por economía. Las reparaciones, excepto las que podía hacer uno por sí mismo, tenían que ser autorizadas por remotos comités que solían retrasar 2 años, incluso la compostura de un cristal roto. Si le he molestado es porque Tom no está en casa, dijo la señora Parsons vagamente. El piso de los Parsons era mayor que el de Winston y mucho más descuidado. Todo parecía roto y daba la impresión de que allí acababa de agitarse un enorme y violento animal. Por el suelo estaban tirados diversos artículos para deportes, patines de hockey, guantes de boxeo, un balón de reglamento, unos pantalones vueltos del revés y sobre la mesa había un montón de platos sucios y cuadernos escolares muy usados. En las paredes unos carteles rojos de la Liga Juvenil y de los espías y un gran cartel con el retrato del tamaño natural del Gran Hermano. Por supuesto, se percibía el habitual olor a las verduras cocidas, que era el dominante en todo el edificio. Pero en este piso era más fuerte el olor a sudor, que se notaba desde el primer momento, aunque no alcanzaba uno a decir por qué era el sudor de una mujer que no se hallaba presente entonces. En otra habitación, alguien con un peine y un trozo de papel higiénico trataba de acompañar a la música militar que brotaba todavía de la telepantalla. Son los niños, dijo la señora Parsons, lanzando una mirada aprensiva hacia la puerta. Hoy no han salido y, desde luego, aquella mujer tenía la costumbre de interrumpir sus frases por la mitad. El fregadero de la cocina estaba lleno, casi hasta el borde, con agua sucia y verdosa, que olía aún peor que la verdura. Winston se arrodilló y examinó el ángulo de la tubería de desagüe donde estaba el tornillo. Le molestaba emplear sus manos y también tener que arrodillarse, porque esa postura le hacía toser. La señora Parsons lo miró desanimada. Naturalmente, si Tom estuviera en casa lo arreglaría en un momento. Le gustan esas cosas, es muy hábil con las cosas manuales. Sí, Tom es muy... Parsons era el compañero de oficina de Winston en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre muy grueso pero activo y de una estupidez asombrosa. Una masa de entusiasmos imbéciles, uno de esos idiotas de los cuales todavía más que de la policía del pensamiento dependía la estabilidad del partido. A sus 35 años acababa de salir de la Liga Juvenil y antes de ser admitido en esa organización había conseguido permanecer en la de los espías un año más de lo reglamentario. En el ministerio estaba empleado en un puesto subordinado para el que no se requería inteligencia alguna, pero por otra parte era una figura sobresaliente del comité deportivo y de todos los demás comités dedicados a organizar excursiones colectivas, manifestaciones espontáneas, las campañas pro ahorro y en general todas las actividades voluntarias. Informaba a quien quisiera oírle con tranquilo orgullo y entre chupadas a su pipa que no había dejado de acudir ni un solo día al centro de la comunidad durante los 4 años pasados. Un fortísimo olor a sudor, una especie de testimonio inconsistente de su continua actividad y energía, le seguía a donde quiera que iba y quedaba tras él cuando se hallaba lejos. ¿Tiene usted un destornillador?, dijo Winston tocando el tapón del desagüe. Un destornillador, dijo la señora Parsons, inmovilizándose inmediatamente. Pues no sé,
¿Es posible que los niños